5 minutos para las 9 de la mañana y ya le estamos dando la bienvenida al ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Muy bien, bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, varios temas para abordar que obviamente tienen que ver con su cartera. Podríamos comenzar, por ejemplo, por este monitoreo conjunto de las aguas del Río de la Plata que se estaría llevando adelante con Argentina. Uruguay va a insistir en esta situación. ¿Cuáles han sido del otro lado del charco las respuestas que hemos recibido en ese sentido? Bueno, para explicar un poquito y poner en contexto la situación, vienen avanzando dos obras muy importantes del lado argentino, que son dos colectores, sí, ¿verdad? Que van a volcar. El más importante, el primero que está más próximo a su funcionamiento es el colector Riachuelo, el emisario del Riachuelo, que es una obra de saneamiento muy importante, un mega plan de saneamiento que viene llevando adelante Buenos Aires desde hace muchos años, que está próximo a quedar operativo. Hay allí un par de obras que tienen que ver con piletas de decantación y con instalación de bombas, pero sobre finales del 22, principios del 23, ese emisario va a estar funcionando. Es una obra autorizada por el gobierno nacional, por el Estado uruguayo en realidad en el año 2002, reafirmada su autorización en el año 2009 y bueno, obviamente eso lleva a que desde nuestro lado hagamos las consultas desde el punto de vista ambiental. En ese marco, y también teniendo en cuenta que va a haber otro colector, ¿no?, que es el Berazategui, es un colector al que van a descargar también algo así como 4,5 millones, 5 millones de personas. Es una obra que todavía ni siquiera ha comenzado, está recién en los primeros momentos de un llamado a licitación para la obra, mucho menos para la operativa, pero como todo forma parte de un plan integral de saneamiento para Buenos Aires, sabemos que eso también va a estar. En ese marco es que nosotros, que asumimos el 27 de agosto del año 20, el 28 de agosto, nos comunicamos con el canciller Bustillo y solicitamos la conformación de un equipo técnico, cosa a la que accedió inmediatamente el canciller, y comenzamos a monitorear todo esto de manera permanente con un equipo que funciona integrado por técnicos del Ministerio de Ambiente y por técnicos de Cancillería. Venimos monitoreando muy de cerca todo esto. La información que hemos recibido es información suficiente, digamos, desde la República Argentina. Hemos solicitado muchas veces información y ampliación de la misma. Y en ese marco es que recientemente planteamos la posibilidad de un monitoreo conjunto una vez que estén operativas estas obras. En una primera instancia, esta posibilidad, digamos, fue rechazada por la República Argentina, pero es nuestra voluntad y la del canciller insistir en el ámbito de la Comisión Administradora del Río de la Plata en la posibilidad de monitorear de manera conjunta, digamos, esto. Algo que ya se hace en el río Uruguay, por ejemplo. Lo que pasa es que en el río Uruguay surge como la resolución de aquel diferendo que termina en La Haya. El monitoreo es conjunto como una, digamos, decisión que tiene que ver con esa situación en particular. Pero nos parecía que dado que eso ha dado muy buenos resultados en el río Uruguay, que ha sido algo muy bueno y muy positivo, esto se podría replicar en este ámbito. De todos modos, queda claro que en el marco de las competencias que Uruguay tiene, en acuerdo con el Tratado del Río de la Plata, nosotros podemos monitorear y podemos medir, ¿verdad?, las veces que lo entendamos y lo queramos conveniente, y Uruguay lo va a hacer. Ya lo hace en el río, en la jurisdicción nuestra, pero también lo puede hacer en las aguas comunes. En todo caso, Uruguay va a controlar estas obras, ¿no? Eso es bien importante. Pero, ministro, claro, ¿hay algún tipo de sospecha, perdón, Lorena, hay algún tipo de sospecha que con los dos emisores cloacales en funcionamiento pueda haber un deterioro importante que afecte las aguas del Río de la Plata? La información con la que contamos hoy descarta cualquier posibilidad de este tipo. Claro que lo que está próximo a comenzar es un emisor, para el otro falta mucho tiempo todavía. Pero hoy por hoy eso está descartado. Yo creo que el Uruguay ha habido una especie de alarma, que yo lo entiendo, sobre todo en las costas del departamento de Colonia, pero creo que tenemos que dar la tranquilidad porque todos los estudios de nuestros técnicos van en la línea de que la obra está dentro de lo autorizado y que lo que allí se va a volcar va a estar por debajo de los parámetros establecidos. Pero obviamente esto hay que controlarlo. O sea, Uruguay no puede estar alarmado, pero sí tiene que estar alerta y controlando obviamente esto, como pasa en otros casos, ¿no? Pero esa tranquilidad también la queremos dar, ¿no? Que hoy por hoy no hay ningún riesgo
desde el punto de vista técnico de que esta situación afecte a las costas uruguayas, ¿no? Efectivamente no podría afectarse. Mi pregunta es si Uruguay monitorea de forma unilateral porque no se llega a ese acuerdo y se descubren niveles o afectaciones a las aguas del lado nuestro, pero es el mismo espacio, ¿no? ¿Qué recursos habría para poder...? Ahí se disparan todos los recursos que existen en el marco del Tratado del Río de la Plata, donde Uruguay puede reclamar diferentes acciones, por ejemplo, cambios y mejoras en el tratamiento o hasta eventualmente la paralización del trabajo. Pero en realidad no vemos que esto pueda pasar. Hay mucha información que la Argentina estamos pidiendo nos mande una vez que comience a operar de los propios controles que la Argentina va a hacer, porque no olvidemos que esto va a estar controlado por la propia Argentina. O sea, esto está cerca de la costa argentina y los principales, digamos, preocupados por las consecuencias, en definitiva, son los argentinos y no tanto los uruguayos. Y allí hay una serie de requisitos en materia ambiental de la propia autoridad ambiental argentina que es información que perfectamente nosotros podemos tener también. ¿Qué quiero decir? Esta es una obra importante, es una obra financiada por el Banco Mundial, que también es muy exigente en materia ambiental y que va a ser controlada también en la República Argentina porque es algo en lo que están mirando los propios argentinos. Pero hay una cuestión que no quiero dejar de mencionar, que es muy relevante, y es que hoy todo lo que tiene que ver con el saneamiento de Buenos Aires está siendo volcado de manera desprolija, digamos, cruda, al propio Río de la Plata. Sí, por lo cual se puede ver con las diferencias entre una orilla y la otra. Exactamente. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en realidad no hay tratamiento o no hay un buen tratamiento y está llegando el propio Río de la Plata. Cosa que ahora no va a pasar. Es decir, ahora va a llegar con un tratamiento. Quiere decir, va a llegar en mejor calidad. Desde el punto de vista ambiental, para el río en su conjunto, esto tendría que ser una mejora. Así es visto, digamos, desde el punto de vista de los organismos internacionales, por ejemplo. Esto es una mejora en términos generales para el Río de la Plata porque hoy ya todos esos millones de personas se están volcando al Río de la Plata, pero sin tratamiento, no están volcando crudo. Y eso sí es grave. Peña, ¿en qué está esta preparación de esta planta potabilizadora que va a abastecer a la zona metropolitana? Estamos próximos a que se culmine el estudio de factibilidad. Ustedes saben que esto es en el marco de una ley de iniciativa privada que tiene etapas. Nosotros declaramos de interés esta iniciativa. Se deben presentar los estudios de factibilidad, estamos próximos a eso. Y una vez presentados los estudios de factibilidad y definida verdaderamente el camino que se va a tomar, se llama a expresiones de interés público, porque siempre estos procesos terminan, ¿no?, en la competencia, en que hay una empresa, o en este caso es un consorcio de varias empresas, que presentan una propuesta, pero la pueden llevar adelante otros si es que ganan el día de mañana la licitación. Lo que tiene la empresa que desarrolla la idea es una ventaja que la administración le va a dar, que va entre el 5 y el 20%, depende del proyecto, no está definido aún en ¿verdad? Pero hay siempre un proceso competitivo, es decir, no necesariamente la empresa que presenta el proyecto es la que lo va a ejecutar. ¿Hay necesidad? Y eso hay que abrirlo y es la etapa en la que estamos. Nuestra idea es comenzar estas obras en el próximo año, en el primer semestre. ¿Hay necesidad de reforzar el abastecimiento de agua potable a Montevideo? Sí, nosotros lo señalamos desde que asumimos, es una de las prioridades absolutas nuestras, la cantidad de agua potable para muchos lugares, pero en particular para el área metropolitana. Van 2 veranos de estrés, digamos, de estrés hídrico, donde ha habido episodios de sequía, donde no digo que haya habido problemas porque no los hubo, pero la luz amarilla se comenzó a encender en el abastecimiento a Montevideo, 2 veranos consecutivos, ¿no? Esto no solo que aumenta la cantidad de agua y solucionaría el problema de abastecimiento en cuanto a cantidad por lo menos por 50 años, sino que además nos permite mejorar en niveles de seguridad, porque por primera vez estamos sacando de otro lugar que no es el río Santa Lucía. Entonces vamos a tener abastecimiento de otra fuente y de otra planta. Hoy estamos dependiendo, ¿verdad?, de una única fuente, que es el río Santa Lucía, y de una única planta, que es Aguas Corrientes. Cualquier cosa grave que pase en el Santa Lucía o en Aguas Corrientes, bueno, puede llevar a colapsar al sistema metropolitano y eso sí es verdaderamente grave. Entonces ahora Aguas Corrientes seguirá siendo importante, el Santa Lucía seguirá siendo importante porque la obra prevista es elevar aproximadamente el 30% de lo que hoy eleva Aguas Corrientes. Por tanto, el 70% o algo más del abastecimiento de Montevideo seguirá siendo del río Santa Lucía de Aguas Corrientes, por lo cual la prioridad en nuestra primera cuenca, ¿no?, en importancia del país la sigue teniendo.
en materia de agua potable. No es que ya no importa Santa Lucía, al contrario. ¿De dónde tomaría agua esta planta nueva? Esta planta tomaría a la altura de Arasatí, esto es en el departamento de San José. Allí es algo medido y estudiado hace mucho tiempo por OCE. Los episodios de salinidad son bajos y bueno, y allí hay un equilibrio, digamos, entre la distancia del bombeo y el equilibrio ese para que sea toma de agua dulce. Es decir, no es una desalinizadora, es toma de agua dulce, potabilización tradicional, como la de aguas corrientes, más moderna, obviamente, por los tiempos en los que estamos, y bombeo al recalque de Melilla, donde está el 85% del abastecimiento de la red del área metropolitana. Ese es el proyecto. Toma, potabilización y bombeo al área metropolitana. Y bueno, y es una inversión que supera los 200 millones de dólares y es una apuesta muy importante del gobierno nacional a mejorar, ¿no?, lo que tiene que ver con calidad de vida de las personas, porque se trata de esto de garantizar algo tan básico como es el agua potable, ¿no? ¿Qué rol van a jugar los privados en ese proceso? Bueno, hay cosas que están por definir. El proyecto es una iniciativa privada, precisamente. Allí, obviamente, la construcción, como en todo lo demás que hace la OCE, va a estar a cargo de privados. Luego el modo de financiamiento y la ejecución exacta es de las cosas que estamos para definir en estos meses, antes del llamado a licitación pública, ¿no? Puede ser una concesión, puede ser un contrato a término, puede ser a través de un fideicomiso, puede ser a través de la producción de la propia agua por un tiempo determinado y que así se pague la obra. Bueno, todo eso lo estamos viendo. Las diferentes propuestas en materia financiera también van a estar en este estudio de factibilidad que estamos a semanas de que esté presentado. Ya que estamos en el interior, planes de saneamiento para el interior del país. También está, digamos, adelantándose en esa materia. Usted ha estado estos días visitando varios departamentos. ¿Qué se puede anunciar con respecto a ello? Es una demanda bien importante en el interior del país. Es una clara inequidad de la que hoy vivimos. La cobertura en el interior anda en el entorno del 50%, cuando en Montevideo supera el 90%. Entonces, ahí claramente hay dos situaciones en cuanto a los ciudadanos que viven en el interior y los que viven en Montevideo. A su vez, es la otra cara del tema agua, ¿no? Hablamos de cantidad recién. Bueno, hay otra cara que es la calidad del agua, en la que el Ministerio está trabajando con mucha fuerza. Y los factores que contaminan o que comprometen la calidad del agua son varios, ¿no? Uno es de repente los sistemas productivos y la contaminación difusa, otro los episodios vinculados a industria, pero uno muy relevante que a veces no se nombra y que es quizá el más importante es el que tiene que ver con la contaminación que generamos las propias personas en todos los cursos de agua con aquellas aguas residuales que no son tratadas. Precisamente por la falta de saneamiento hay problemas importantes en la calidad de agua. O sea, es el otro lado del agua, no lo que tiene que ver con saneamiento. Entonces, el gobierno tiene la decisión de avanzar todo lo posible en este periodo en materia de saneamiento. Estamos con dos líneas de acción. Una que va a ciudades menores a 2.000 habitantes. Allí estamos pensando, en acuerdo con OPP, en un trabajo de recolección de barométricas y tratamiento en piletas en las propias localidades. Pero para localidades mayores a 2.000 habitantes es que estamos analizando la iniciativa que incorpora a 124 localidades, ¿verdad?, en un plan de tratamiento de aguas residuales que en realidad lo que pretende es hacer en 5 años lo que Uruguay haría en 40 años al ritmo de inversión que está llevando adelante OCE hoy, ¿no? Eso también está en estudio de prefactibilidad, estamos analizando los números, lo hemos declarado de interés y hemos avanzado en el estudio de factibilidad. Estamos analizando si esto podrá hacerse efectivamente en los 5 años, si se va a hacer en etapas, cuáles son las localidades por las que arrancaríamos primero. Estamos en toda esa etapa, pero sí hay una decisión bien importante de avanzar en ese sentido. Creemos que es una señal clara. El saneamiento supone índice de desarrollo humano, mejora en ese indicador, supone la inversión ambiental más importante que ha hecho Uruguay en los últimos tiempos y supone claramente una mejora en la calidad de vida de las personas, ¿no? Claramente esto está faltando en el interior y hoy además hay una demanda, ¿verdad?, de los municipios, de los departamentos, de los intendentes, porque esto pase. Y también nosotros a la hora de tratar el agua en OCE es fundamental que el agua llegue con mejor calidad, entonces esto como decía al principio, es bien importante. Nosotros en materia industrial, hoy el país, el Uruguay, tiene controlado y monitoreado en tiempo real al 90% de los efluentes industriales del país. Que esto es muy importante, no pasa en casi ningún país de América Latina. Es decir, los efluentes, líquidos o las emisiones, en tiempo real hoy los estamos monitoreando. El 90%
están en línea, están conectados de las industrias del país, que es un número, una tasa muy alta que incluso ha llevado a elogios a nivel internacional. Es algo en lo que hemos avanzado en el último año con equipos y también dotando de personal técnico capacitado para analizar estos datos. ¿Qué pasa con los aportes que hacen el sector agropecuario, ¿no? Que no es industrial, pero que bueno, se está señalando como el principal agente contaminador? No es el principal, creo que ahí el foco debe estar en nosotros, ¿no? Primero quizá. Es importante y tenemos que trabajar. Yo creo que allí hay una transformación que se está dando. Venimos trabajando mucho con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mucho. La semana pasada a mí me tocó estar todos los días en una actividad vinculada a ambiente en la Expo Prado. Esto es muy importante y es lo que nosotros llamamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas de producción nacional. Es muy relevante para el Uruguay, sobre todo en esta estrategia de mediano y largo plazo. El país puede diferenciarse claramente a nivel internacional. Pero en ese sector, ¿qué se va a hacer entonces? Bueno, estamos en muchas líneas de acción. Una, por ejemplo, actualmente ya estamos con el Ministerio de Ganadería desde hace unos meses estudiando la huella ambiental de la ganadería, por ejemplo, que ha sido un tema tan polémico últimamente, con técnicos de la institucionalidad agropecuaria, pero también con técnicos de ambiente, juntos en un equipo que toda la semana se reúne y que nos presenta informes mensuales, que tendrá un informe sobre finales de este año, que va a presentar un documento a mediados del año que viene, analizando la huella ambiental de la producción ganadera, ¿verdad? Pero también lo estamos comenzando a estudiar en lo que tiene que ver con la producción del arroz, porque Uruguay produce arroz como nadie en el mundo, rotando con pasturas. Pero también estamos próximos a firmar un acuerdo en una hoja de ruta que actualice el registro de plaguicidas, ¿verdad? Y que incorpore la evaluación de riesgo ambiental en esos plaguicidas, que es una recomendación que nos ha hecho la FAO. Estamos prontos a firmar ese acuerdo con el Ministerio de Ganadería, llevó mucho tiempo, llevó mucho trabajo, pero estamos trabajando en conjunto. Incluso con el ministro venimos recorriendo juntos y hablando con los productores. Y yo creo que los productores están incorporando este concepto, ¿verdad? Y que están transformando sus prácticas, son socios estratégicos, son aliados en la transformación que queremos realizar y creo que es bien importante para el Uruguay. Acá se nos juega mucho de las oportunidades de futuro. Ustedes habrán visto en el discurso del presidente de la República ayer en Naciones Unidas, hubo allí una referencia clara al tema del cambio climático. La reunión que también se tuvo con John Kerry, ¿verdad? El enviado para el cambio climático de Estados Unidos, es muy importante esto para el Uruguay, esto que pasó en estos días, porque Uruguay es un afectado por el cambio climático. Han sido las grandes potencias, ¿no? Las que han, digamos, largado mucho carbono al ambiente y no hemos sido nosotros. Y en ese marco, Uruguay tiene compromisos, ¿no? Que debe cumplir en el marco del Acuerdo de París, pero también lo tienen las grandes potencias. Y las grandes potencias, su compromiso es disponer de recursos para los países afectados como el Uruguay. Hay 100.000 millones de dólares que deben poner las grandes potencias, ¿no? Y que deben venir como fondos al Uruguay. Y por eso ayer fue muy importante que el presidente lo dijera a Naciones Unidas y es el mensaje que llevaremos nosotros a la COP26, que es la reunión de los 197 países que... Es ahora, ¿no? Es ahora en noviembre. En noviembre. Estaremos allí poniendo arriba de la mesa la estrategia climática de largo plazo del Uruguay, una estrategia pensada al año 2050, la estaremos presentando precisamente en esta COP26, pero allí también reclamaremos esto, ¿no? Que los países desarrollados cumplan sus compromisos, que básicamente es la posibilidad de que contemos con recursos nosotros para implementar acciones en nuestro país. Nosotros hace muy pocos días atrás estuvimos hablando de este tema aquí en Arriba Gente, mostrando justamente informes internacionales sobre la afectación que estaba teniendo, entre otras cosas, en el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y también haciéndonos eco de alguna manera de algunas teorías, como por ejemplo el doctor en oceanografía Marcelo Barreiro, que habló hace poco tiempo atrás de que el aumento de lluvias, por ejemplo, que está teniendo el Uruguay se puede atribuir en parte a este tema del cambio climático con los consabidos problemas que trae para algunos sectores, obviamente, de la agropecuaria. Sin duda, los problemas en inundaciones y los problemas de continuas sequías, la profundización, digamos, en lo que tiene que ver con los picos en materia de temperatura, tanto altas como bajas, tienen que ver precisamente con estos efectos del cambio climático, donde el Uruguay es un afectado. No es por lo que el Uruguay genera, ¿verdad? Uruguay genera el 0,04% de las emisiones, algo similar a su población, es decir, no es responsable, digamos, en gran magnitud del cambio climático, si bien
todas las acciones vienen para implementar mitigación en materia de cambio climático, reducción de emisiones, compromisos al año 2025 que vamos a honrar. Pero en realidad todos esos efectos tienen que ver con transformaciones que no dependen de nosotros. Y por eso hay todo un plan que es el denominado, por ahí lo escuchan, yo a veces hablo con la gente de cambio climático, que el Ministerio tiene una dirección muy potente con sus técnicos. Quizá han escuchado hablar del NAP Costas o el NAP Ciudades, que son los planes nacionales de adaptación. En español, el Plan Nacional de Adaptación de las costas uruguayas al cambio climático, el Plan Nacional de Adaptación en el litoral, sobre todo por las inundaciones, el Plan Nacional de Adaptación de las ciudades, que deben pensarse en su planificación teniendo en cuenta todas estas variables. Entonces los problemas que tenemos de inundaciones son un problema muy importante para el Uruguay, por ejemplo, y allí se ve con claridad que el problema de cambio climático además afecta a los más vulnerables. Es un problema también social, claro. Y esa dimensión debe ser incorporada a la hora de las soluciones. Y por eso es que nuestros países necesitan asistencia y no menor, ¿verdad? Y por eso es que esto es importante y por eso que el anuncio que también hizo el presidente Biden de Estados Unidos en la propia Asamblea de Naciones Unidas comprometiendo una cifra importante de los Estados Unidos y la vuelta al Acuerdo de París, ¿verdad? Porque Trump se había salido. Sí. Para el Uruguay, más allá de cualquier otra consideración en la que no entro, pero desde este punto de vista es una buena noticia y creo que eso es bien importante, ¿no? ¿Qué compromisos debe cumplir Uruguay para poder acceder a todo eso? Porque Uruguay también tiene su aporte, sobre todo con el tema de las vacas, del gas metano. Bueno, Uruguay tiene asumidos unos 117 compromisos en el marco del Acuerdo de París para el año 2025. Uno de los más importantes tiene que ver con la reducción de emisiones comparado con un año base que es el año 90, que es con el que se nos compara. Al año 25 Uruguay debe reducir esas emisiones en un 26% aproximadamente. Uruguay va camino a cumplir esa meta. ¿Cómo lo va a reducir? Bueno, porque se han venido tomando acciones de diferente índole, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las propias industrias, con las emisiones, con lo que sale la calidad del aire, con la incorporación de motores que ya no contaminan. Por ejemplo, nosotros hemos sacado en este año 21, después de 21 años, el reglamento del aire. ¿No? El reglamento del aire establece topes a las emisiones de las fuentes móviles y de las fuentes fijas. Entonces, por ejemplo, los motores que se utilizan en los camiones y en los ómnibus fundamentalmente tienen que ser de determinada calidad, lo conocido como Euro 5. ¿Los cambios en la mezcla de combustibles no va en contra de esa dirección que usted menciona? Sí, el cambio en la mezcla de combustible desde el punto de vista ambiental es un indicador, digamos, en el que retrocederíamos. Muy poco, pero no es un indicador positivo en esas decisiones. Por eso, este cambio de la mezcla trae aparejada una serie de decisiones en las que se han comprometido el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía para mejorar en movilidad sostenible. Entonces, hay una batería de acciones, ¿no?, que tienen que ver precisamente con más incentivos para los vehículos eléctricos, con exoneración de IMESI, ¿verdad?, con exoneración de aranceles, con la inversión en toda una ruta eléctrica para cargar los vehículos, en una serie de beneficios para la transición más rápida hacia movilidad eléctrica. Es decir, la baja de la mezcla nosotros la negociamos con estos dos ministerios en la medida que se cumplan con una serie de decisiones que nos lleven al año 25 a equilibrar lo que vamos a perder por baja de la mezcla. Pero sí, si tomamos aisladamente esta decisión, si no tomamos una serie de medidas que compensen, tendríamos una pérdida. Nosotros exigimos, pedimos y trabajamos mucho con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía para que estén estas decisiones arriba de la mesa que logran compensar lo que vamos a perder con baja de la mezcla. Peña, ya lo tenemos que despedir, pero quiero hacer una pregunta de índole político y desde el Partido Colorado. Una cosa que no me quiero olvidar, que es algo muy importante con esto del compromiso, y son 30 segundos, es que como se vio en la visita de la ministra de Economía en Nueva York, el Uruguay está trabajando en la emisión de un bono sostenible, atado a estas metas de las que estamos hablando. Es decir, Uruguay no solo que piensa cumplir, sino que tanto piensa cumplir que piensa atar a una emisión de bonos ese cumplimiento, de forma tal de que si cumple tiene una ventaja en su tasa de interés. Y eso es una novedad a nivel internacional, la emisión de un bono soberano de un país en base sostenible. Bueno, ahora sí, para cerrar el tema político, desde el Partido Colorado, ¿cómo se está analizando, cómo se está viendo esta situación con el exministro de Turismo, Pérez Banchero, las investigadoras que están funcionando en el ámbito parlamentario?
en cuanto al hecho en sí, pero también a qué significa para el partido, bueno, esta pelea que hay entre dos dirigentes. Bueno, claramente no es una situación deseable. No es una situación deseable. Yo creo que es un problema entre dos dirigentes políticos, ni siquiera es un problema entre dos subsectores de un sector, porque el sector Ballistas ha resuelto de buena manera este tema hacia la interna. No, creo que es un problema personal devenido en un problema entre dos dirigentes, que son dos dirigentes importantes, un ministro y un director nacional, por lo cual esto no es deseable y no es deseable tampoco para el partido, naturalmente. Nosotros ahora estamos a lo que surja de la comisión investigadora. Nos parece que de allí surgirán los elementos que abonen una tesis o la otra y en base a eso actuará el partido. El caso está también en la comisión de ética del partido, o sea que bueno, hoy está todo allí, de allí surgirá la información y de acuerdo a lo que surja de esa comisión investigadora, los antecedentes irán a la comisión de ética y se resolverá lo que se resolverá. Pero en principio, en esa expectativa, con la duda razonable que se puede plantear al haber entendido el Parlamento que había mérito para una investigación, pero también advirtiendo que no hay ninguna ilegalidad y que en principio toda persona es inocente hasta que se muestre otra cosa, ¿no? Y bueno, allí estamos a la expectativa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muy amable, ministro. Hemos estado en Arriba Gente dialogando con el ministro de Ambiente, Adrián Peña.